tema es que desde que Patch ha empezado con el rosco, yo ya no, o sea, tengo un poco de miedo de proponer temas, porque igual se los piso, ¿no? Porque está claro que es la nueva sección estrella del programa. Entonces no sé si Patch tienes que ser tú a lo mejor el que busque un tema extra para empezar a hablar. ¿Queréis que haga algo más? O sea, aparte de sacarnos de pobres, ¿queréis que Eh, haga algo más? editar el programa. A, a Lamine Yamal por fallar el penalti de manera lamentable, Sí. ¿lo has metido en el rosco? No creo, ¿verdad, Patch? No, Porque no, sois todos, no. sois todos del Barça de segundo equipo. O sea, Sería muy feo que el seleccionador nacional metiera a la estrella del combinado en el rosco. sí, 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 es buenísimo, metió un golazo, pero nadie ha hablado de que, quizá porque tiene 17 años, tiró el peor penalti de la historia del fútbol. No, el de Joan Jordán ha sido peor. Sí. Mira, el de Jordán sí que está. Mira, ¿lo ves? Es que ¿Ves? le ¿Ves? voy ¿Ves? pisando los temas y ha sido sin querer. Sí, es que... Pero hombre, de Lamine Yamal no se ha hablado, entre otras cosas, porque el partido se ganó y resultó irrelevante el lanzamiento, ¿no? Sí, Si pero no, de a lo Cristiano mejor, sí se dijo que falló un penalti y también se clasificó Portugal y ganó. sí. Pero Pero no se fue. hizo bastante eco Sí, de que Cristiano había fallado Eh, un penalti. sí. Como tiene ¿Qué, que ser. sí. En el nacional.cat, ¿qué destacaron más? ¿El fallo de Cristiano o el fallo de Lamine Yamal? En mi diario seguro el fallo de Cristiano. O sea, eso Por eso digo. eso no hay duda. No hay duda alguna. Sí, No hay sí. duda alguna. Y en este programa, por lo que se ve, el de Lamine Yamal, porque es lo que ha hecho Carleto, No, los nada dos. más abrirse la veda. Porque se está Hemos Carleto por destacado en los dos. A la medio, altura. cualquier cosa que huela a culé Sí, va a ir al paredón. Seguro. totalmente. Muy Pero sutilmente, además. sí, lo Exacto. que no sé, Carleto, es cómo has invitado a un culé al programa de hoy. Eso es una cosa. Porque Para darte la razón a ti mismo, ¿no? De que tantos esto ha es. habido, o sea, tantos y de tantos colores ha habido, Sí. que obviamente a uno bueno, por fin, pues habría que invitarlo. Hombre, hombre. Oye, ¿sabes, Carleto, que el Atlético, el español le ha quitado, o sea, cómo era el dato este? El Atlético de Madrid. Son de la clasificación histórica, no me lo No, recuerdo. no, no, que va, es de esta temporada solo. El Atlético de Madrid de esta temporada ha sacado más puntos contra el Fútbol Club Barcelona que contra el Español en esta liga. Tres contra el Barça, dos contra el Español. Igual es el único equipo de la liga que ha hecho esto, ¿eh? Datazo. Mm, Habla bien del Atlético de Madrid. sí, sobre todo. ¿Cómo ves el final de temporada, Perico? Ya os dice que yo miraba la lista de 10 partidos que quedaban Sí, por eso. y había que sacar cuatro victorias y la pasaba, hacía una primera pasada, decía, no, no, no veo ninguno. No las veo. Y iba pasando. A la tercera empezaba, bueno, el Betis fuera de casa igual tiene un mal día. Está bien Y el el Betis último ahora. partido contra Las Palmas, si está descendido Las Palmas, que tampoco lo veo, igual sí, volví a pasar. Bueno, el Getafe de Bordalás, si ya está salvado, a lo Sí. mejor, y así sigo. Y no me Mm. sale, no me salen, Sigue sin salir de la cuenta. no me salen. Vamos a tener que ganarle al Barça. ¿Cómo lo estáis deseando, Carlos? Ahí. Pero por necesidad, no por, o sea, no por fastidiar Sí, sí, nada. sí. Hombre, sí, O sea, ojalá necesitados. fuera porque no Claro. nos jugamos nada Y y fastidiar. por fastidiar, pero no, o Pero sea, no es el caso, ¿no? pero no. Bueno, Patch, ¿tú estás yendo este año a la Peña Bardiburgui? Me están jodiendo con los horarios, tío. Me está coincidiendo mucho con partidos de Nil al mismo tiempo. Estoy yendo bastante poco. Sí. Oye, y ahora que hablas de Neil, ya se ha dado a conocer Claro. que en unas semanas sale a la venta El básquet es para listos. 9 de abril. 9 de abril, escrito por Antonio Pacheco La y, semana que viene, claro, la cuando se semana que viene ya, cuando esto, la El semana que miércoles esto, que viene, sí. el claro, naranja de esto. eso es. Exactamente. Nosotros tenemos el verde, ellos el naranja. Hizo Carleto un símil con los cinturones de judo el otro día en redes sociales. Y es un libro que ha escrito Patch con su hijo. O sea, la Peña Bardiburgui se pasa a la Correcto. literatura. Así es. Un poco a rebufo de nuestro éxito, también hay que decir, ¿no?
No sé, éxito me parece igual un poquito grande, a lo mejor. O... Sí. Bueno, que es una propuesta editorial Nuestros, que enlaza nu- con nuestro libro anterior, ¿no? Con el fútbol es para listos. Yes. Ahora el básquet nuestros es para listos. literary rights no dicen lo mismo. Nos Mm. estamos haciendo de oro. Hemos Sí, pasado una factura llegó el otro día la al liquidación. planeta. ¿Ah, sí? De Truth. Sí, sí. Ahí Joder, qué Patch, llegó. bien. si no te invitamos a comer un día, protesta fuertemente. Ya, Sí. ya, ya. Vamos Vamos, que vamos a ir al chistu ese de pescado, como decís, le llamáis vosotros. Ah, Al que perfecto. está al lado del Gijón. Uriol, es que bueno, nosotros tenemos nombres alternativos para algunos Vale, ahí restaurantes. Ya, estoy. ya. Café Gijón es el Vips y Vale. Carta Nevada este que no. No es Carta Nevada, carta ¿no? marina, una carta Car- nevada, Freixenet. carta marina. Carta Marina es el chistu del pescado. Algún día comeremos ahí. Es todo por la zona del Bernabéu. Como ves, todo muy antimadridista. Pero Pero bueno, que sería un... El Can Fusté sigue, o el Casa Jacinto sigue eso. Antiguamente iban los jugadores del Barça. Casa Jacinto de la. Casa Jacinto. Pues es donde iba Montalbán, ¿no? Y había toda la Sí. tertulia Ujú. literaria, etcétera. Sí, sigue abierto. Han cambiado de amos y tal, pero sigue abierto. Oye, y Patch, que cuéntanos un poquito lo de escribir un libro con tu hijo. ¿Eso qué Ujú. tal? Raro. Raro, ¿no? No, raro. Va, muy divertido, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, porque al final son historias divertidas y bueno, nos hemos peleado a la hora de meter temas y no temas, porque bueno, cada uno tiene sus gustos, pero vamos, en general ha sido una experiencia fabulosa, la verdad. Muchísimo mejor de lo que esperaba, porque mi miedo era que yo fuera demasiado exigente y que él No, se sí, sintiera mal y ese tipo de cosas, y que va, tío, ha currado como un campeón. O sea, que no, o sea, quiero decir que no he tenido que tirar nada, ¿sabes? Que era lo que bien, bien. más me preocupaba y la verdad es que una risa, nos lo pasó fenomenal. Imagino, obviamente, sesiones entre los dos leyendo nuestro libro previamente, Claro, ¿verdad? claro. Algo que tengo en la cabeza y que seguro que ha sido así. Bueno, digamos que me lo leí yo para hacer todo lo contrario y ahí está. Bueno, pues nada, que tenéis el básquet es para listos ya en preventa en las Yep, plataformas habituales y la semana que viene en las librerías. Que correcto. Carleto y yo amenazamos con hacer alguna presentación fuera de Madrid, pero si nos está oyendo nuestro editor, que nos lo vaya concretando, porque habría que organizarse para este tipo de cosas. Sí, Bueno, Carleto, vamos a hablar hoy de neerlandeses y holandeses, a veces las dos cosas, a veces será una, no lo sé. No nos vamos a poner exquisitos con esto. Patch, no, ya te oí el otro día que habías oído Ah, sí, claro. a Alex Grigelmo exacto. hablar sobre el tema y que había dicho que Ujú, se podían decir las dos cosas. correcto. Y lo que diga Alex, que, aquí, vamos, es Vamos, el palabra Evangelio. de Dios. Palabra de Dios, absolutamente. Y cuéntanos, Carleto, por qué este tema y esto enlaza con por qué este invitado. Sí, es interesante, pero además él nos puede decir en el libro de estilo, porque él trabaja en un medio en catalán, cómo es en catalán, Uriol, Países Bajos, A Holanda, ver si se lo cómo sabe, que esa es otra. Que haya un ¿cómo libro lo no tenéis que poner significa ahora? que... Hasta hace no mucho era ¿Os afecta? Holanda y holandeses, ¿no? Desde ¿Y hay un habéis tenido tiempo que para cambiar que también es Países escribiendo en Bajos, catalán? Países Bajos. eh, Al final es un poco... Utilizamos ¿Tú en el libro cómo lo has puesto? holandés, Como toda la vida. como toda la Claro, vida, sí, la sí, Holanda sí. de Sí. Cruyff. Es que no O nos sea, sale. La Países hablo Bajos de Cruyff de no nos sale. 80s, 90s, tiro de lo clásico y Holanda y holandés y adelante. Nadie se ha quejado hasta ahora. Bueno, pues este señor que acierta hasta en la camiseta Hombre, es Uriol Rodríguez. Es un compañero periodista, vamos a decir que es periodista cultural como nosotros, fútbol herido, ¿no? Bueno, también música herido, porque también es un experto en música, un gran aficionado en música, obviamente, música rock, pop, moderna. Y es un futbolero tremendo
y es un señor al que yo conocí gracias a que quiso hundir un proyecto que él tenía muy bonito, que yo creo que a la gente le gustará saber, porque hay gente que cuando por circunstancias pues pierde su trabajo o no encuentra en ese momento curro, se busca muy bien las alcachofas y este señor se inventó algo periodístico, él solo, que podía él gestionar, bueno, a duras penas porque era muy duro, que es el hacer una entrevista cada día a un supuesto personaje interesante todos los días, además con un retrato fotográfico y publicando todos los días durante un año, 365 días, 365 entrevistas y eso, pues mira, se quedó, digamos, en un momento sin posibilidad de currar y se sacó eso de la manga. Obtuvo premios, tuvo muchísima repercusión porque sus entrevistas eran muy buenas, muy interesantes, a personajes de todo tipo, del ámbito de la cultura, de la política, del deporte, de la sociedad, de la ciencia. Y eso yo creo que le abrió también otras puertas. Aparte de que él ha trabajado siempre en medios musicales, ha sido colaborador también de Cinemanía, enviado especial al InEdit varios años y ahora mismo es director bueno, redactor jefe de cultura del Nacional.cat, que es un medio de referencia como sabéis, en Cataluña, que además también en España, porque que sacan muchos artículos también en castellano y tienen Sí, también mucho recorrido. Así que nada, pero es que además, y además de ser muy futbolero, ha colaborado con Panenka, con muchas otras publicaciones eh, y ha organizado festivales de cine y fútbol, además, como pues el sí. que, el que organizaba Panenka en su día. Así que además ha tenido bueno, tiene también un libro sobre la historia del rock catalán, ¿no? Mm. Uriol. Sí, sí. Y acaba de publicar un libro muy interesante. Los que siguen esta mandanga saben, bueno, pues que yo me reconozco antibarcelonista, pero que hay una persona por la cual tengo absoluta debilidad y es Johan Cruyff, del cual se ha hablado aquí bien siempre Ujú. y eso no lo pueden decir muchos, muchos culés ni muchos jugadores del Barça, pero yo a Cruyff tengo muchísima debilidad y Uriol ha hecho un libro extraordinario que se llama En un momento dado y es una historia, bueno, está en libros cúpula, es de la colección Barça Books eh, y es una historia oral del Dream Team, ¿no? Sería un poco el subtítulo que acompaña a esta historia sobre Mm. Johan, Que que mande, es obviamente que el mande hombre libros cúpula alguno más, ¿eh? que ha marcado ¿No lo habéis a cientos recibido, No, de no, Miguel? no. culés. Pues ya está. No, no. Mañana llamo y te lo Estupendo. envían. Muchísimas gracias. Eso es lo Está que todo pagado. era lo que quería oír. Y en este currículum que tan generoso que ha hecho Carlos, falta añadir que yo jugué contra su padre. Ah, amigo. ¿Así te Sí, me lo has acuerdas, dicho varias Carlos? veces, además. Yo jugaba en el Cuenta, equipo de mi cuenta. pueblo, en veteranos, y soy de Llelida, que es un pueblo que está en el Penedès, provincia que está tocando Barcelona, y seguramente es el pueblo con más pericos de toda Cataluña. O sea, yo soy una rareza en el pueblo. Entonces, en estos encuentros de peñas, claro, tenían que venir un día al pueblo aquí. Y vino el equipo de veteranos y jugamos un partido y fue, con Carlos, pues ya teníamos amistad y fue muy bonito jugar contra su padre, que es ultra leyenda Hombre. del español. Sí, sí. Ujú. Patch, ¿tú jugaste en el equipo de Don Rafael o jugaste en contra también? En la boda. En la boda. En el dirigido por Don Ah, Rafael. fuiste dirigido por él. Vale, vale, vale. ¿Él no se vistió de corto ese día? Sí, 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 pero Ah, jugaba de ya me entrenador, extrañaba. entrenador-jugador. Sí, sí, sí. Ya me Entrenador, extrañaba, jugador. vamos. Sí, sí. Bueno, pues quiero subrayar lo del blog de Uriol que decía Carleto, porque yo era seguidor de ese blog. Lo comentaba ahora con Uriol antes de empezar, que era la época de los lectores de blogs y estas cosas. Y yo lo tenía en mis suscripciones y leía muchas entrevistas. Y yo lo que pensaba era, este tío, este tal Uriol, qué gran idea ha tenido, pero sobre todo qué difícil es luego mantenerla, porque a mí también se me puede ocurrir, no una entrevista, dos diarias. Yo voy a hacer dos diarias, pero es que luego hay que hacerlo. Y lo que Es dice que Miguel, Carleto, pero es una hay que cosa hacerlas bien. muy simple, ¿no? Muy sencillo. Hacer una entrevista al día, luego ponte. O sea, fue una matada que, o sea, cuando Claro. llevaba ya 3 meses, digo, joder, qué largo se está haciendo el año. Me quedan 9 por delante. O sea, no sé Son qué día entrevistas más. larguitas.
Entrevistas claro, larguitas, Sí, sí, claro, que no era tipo John Down. un... Tipo Claro, John Down. claro. fue antes de John Down, que el otro día lo hablaba con un colega y me dice, hostia, Oriol, dice, tú eras como el visionario que vio venir la crisis de la gentrificación en Barcelona y en el año 2008 nos decía, nos tenemos que ir todos a un pueblo a eso, la Garriga o Lleida o así y comprarnos una casa porque... Y sí, sí, no sé, fue un momento que se juntaban muchas cosas y aparte aquí en Cataluña tomó volada y la gente se sumó muy rápidamente. Gente importante le hizo gracia al proyecto y salieron entrevistas muy chulas. La verdad es que sí. Y eso han pasado 14, 15 años y me lo seguís recordando. O sea, es bonito, es bonito. Sí, sí, muy chulo. La verdad que muy original. Y también original la camiseta que nos traes hoy. Bueno, más que original, impactante porque es muy conocida. Y sobre todo Claro, que en que este claro, programa ha sido objeto de discordia porque es una camiseta que a Carleto no le gusta. claro. Que a mí me consta que a muchísima gente, a la mayoría de aficionados al fútbol le encanta, a mí me gusta también. A mí Y también. lo que Pacha, a ti también te gustaba, ¿no? Muchísimo. Pero es que es Además, verdad que luego en rojo con la Unión Soviética y en verde creo que era México, no es bonita la camiseta. Todo mal, sí, sí. Pero en naranja sí, es muy curioso. o sea, a mí me alucina la... Esto fue porque aquí en Barcelona tenemos una liga de medios. Jugamos ahí, pues, el Nacional contra el Sport, Sí, contra la sí. SER y tal. Y cuando acabó la temporada hicimos eso de que ahora está como muy de moda, como entre cuñados, de decir, vamos a hacer un Sí. amigo posible de regalo de camisetas. Y yo, como soy el más veterano, dije, vale, sí, lo que queráis, amigo imposible, pero yo quiero esta. Y me cayó. Y no sé, me parece preciosa. Y fui al Sonar con la camiseta al festival y lo peté. O sea, Triunfaste, claro. la gente. Aparte, llevo el 12 con Van Basten y tal, y fue Hombre, algo. claro, es que eso ya. Casi casi me hacen salir a pinchar a mí. Sí, Ujú. sí. Pues sé que para los del podcast, Uriol viene hoy con la camiseta mítica de Holanda del 88, con la que ganaron la Exacto. Eurocopa ante la Unión Soviética. O sea que fenomenal todo para un programa en el que vamos a hablar de, pues eso, de futbolistas holandeses. Yo os voy a proponer también algo que tiene que ver con Holanda y con Países Bajos, que es viajar en Flixbus hasta aquellos parajes. Os voy a dar hasta los precios, por Ah, si muy bien. lo queréis hacer, eh, porque tenéis Flixbus para viajar. Primero hay que ir a París, ¿vale? Eso va a ser como nuestra escala. Pues Barcelona a París desde 25 euros, está tirado, o desde Madrid a París a partir de 28 euros. Y luego de París a Ámsterdam, 19 euros. De París a Eindhoven, 17,50. De París a Rotterdam para ver al Feyenoord, 20 euritos. Y puedes acompañar a tu equipo favorito con Flixbus. Igual, Patch, puede ser un buen plan para esta Semana Santa, ¿no? Inmejorable. Que ya sabéis que Tiene que haber unos pasos por ahí espectaculares. los pasos de Semana Santa, ¿no? Por cierto, Flixbus llega. Fijaos la capilaridad que tiene. Que el próximo rival del Betis, el Jagiellonia no sé qué, hasta esa localidad llega a Flixbus. O ¿Qué sea, dices? sí, sí, pues te Joder. puedes ir cambiando Ojo. de autocares por Europa y tal, y llegas a ver el partido del Betis. Me he acordado porque el partido de vuelta es en plena Semana Santa sevillana, con lo cual va a venir bien que sea fuera y no en casa. Un amigo de Saber y Empatar, Juanca, ha sido el ganador del sorteo de la entrada para ver ese partido de ida en el Villamarín el próximo día 10. Y tenemos sorteo para el Athletic Club Glasgow Rangers del 17 de abril, dentro de una semana. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para participar. En los comentarios nos tenéis que dejar un eslogan con el que creéis que Flixbus debería anunciarse en Saber y Empatar, y haremos un sorteo entre todos aquellos que participéis. No gana el mejor, gana uno por sorteo, y responderemos a vuestro comentario, atentos a las menciones de YouTube. Para más o menos el lunes de la semana que viene haremos el sorteo, así que estad atentos porque os contactaremos por esa vía y bueno, podéis Y habrá disfrutar. más. Y bueno, y ya Habrá sabéis más, ¿no? que si no os toca, si no os ha tocado ninguno de los sorteos,
seguís en nuestra bolsa de empleo para el sorteo que vamos a hacer para ir a la final de la Europa League. Ojo, dije con uno de nosotros, mentira, con dos de nosotros. Dos de nosotros vamos a ir a la final de la Europa League junto a, no desvelamos quiénes todavía, Que jun- voten con quien junto quieran. al ganador del sorteo para la final. Así que nada, que participéis, por favor. Ya sabéis que Flixbus está comprometido con promover un viaje sostenible y asequible para todos. Y es que están patrocinando a los mejores. O sea, Eden Hazard, Patch, está a nuestro nivel. O sea, está haciendo A, anuncios de Flixbus también. a mi nivel físico sí que está. Bueno, es que es una leyenda de la Europa League. Hazard ha ganado 2 títulos con el Chelsea, nada menos, ¿no? La Champions con el Madrid quizá fue un poco menos importante que en esos 2 títulos, pero sí, un Oye, poquito antes nada. de empezar, Miguel, que nos cuente un poco del libro, Uriol, Venga, cómo venga, surgió, cómo todos al bus apareció. A eso, eso. y nos cuenta Uriol cómo surgió el libro. Hostia, pues mira, hablábamos del web de las entrevistas y la historia se remonta, hacía memoria y se remonta a esa época. O sea, que he tardado como 14, 15 años Bien. en escribir el libro. Bueno, Eh, madre mía. un chaval de Barcelona que cuando llega Johan Cruyff, entrenador, tiene 12 años y marcha 8 años después, que tengo 20, o sea, a mí me pilló de pleno, o sea, fue algo maravilloso y asombroso para vivir, ¿no? En esa etapa tan bonita de la vida que es la adolescencia y primeros años de juventud. Era un equipo que yo creo que fue como el primer equipo moderno, en tanto que parecían, muchos de ellos eran como iconos del pop, ¿no? Empezando por el mismo Johan, que ya en su momento lo fue cuando vino como jugador, pero cuando llega él como entrenador con esas gabardinas, las Ray-Ban de aviador, esa manera de expresarse, esa cosa que siempre daban como un triple salto mortal hacia adelante cuando parecía que era imposible, aún lo hacían más complicado. Kaiserslautern, el gol de la primera Copa de Europa en la prórroga, la primera liga en Tenerife, pues que la siguiente temporada otra vez Tenerife, luego el Depor. Claro, eso es algo que te marca de por vida y para siempre y que te forma como persona. Y es una historia de un equipo que marca la historia tanto del club como del fútbol mundial, pero es que a la vez es una sociedad, aquellos años, en plena transición, ¿no? Johan llega 88, 89, el 89 cae el muro de Berlín y se marcha casi con la irrupción de Internet y todo lo que viene después. Luego el fútbol ha cambiado mucho con la ley Bosman, etcétera. Y era algo, claro, que a mí me apaleaba totalmente la parte más emotiva al corazón y que lo llevaba tiempo queriendo explicar aquella historia porque también es curioso que en los últimos años ha habido como mucha explosión de libros de fútbol aquí en España, en nuestro país, pero sin embargo, una historia tan, tan potente, porque era eso, era un equipo que hacía las cosas inverosímiles, las hacía real, y aparte estaba formado por unas personalidades increíbles, empezando por Johan, pero luego con un personaje también que al final es como un icono pop a su manera, como es el presidente Núñez, y luego jugadores como Risto Stoikov, que era algo fascinante, Michael Laudrup, que parece uno de los de corrupción en Miami, ¿no? Con su elegancia, Sí. tío guapo, no sé, me sorprendía que nadie hubiese explicado esta historia hasta ahora. Sí que luego han venido libros sobre Pep, etcétera, etcétera, pero del germen de todo eso, de Cruyff, Miguel, tú tienes ahí detrás, sí que han aparecido también pues el libro que tienes o Mm, la autobiografía que sí. escribiste hace un tiempo, pero de todo aquel equipo no había nada. Digo, pues como no hay nada, pues
lo tendré que hacer yo, Es ¿no? muy raro eso, ¿no? Porque, claro, un verdad. equipo tan mítico Sí, y que no sí, haya nada. y que ha creado todo el relato moderno Sí, del Barça. exactamente, sí, Empieza con el Dream Team. sí, Porque sí que es cierto que cuando Johan llega en el 73 ya hay una revolución, pero para mí la revolución verdadera del Barça empieza con Johan como entrenador. absolutamente, vamos. El futbolista sí que tuvo su importancia, ¿no? Pues en una España franquista, Mm, todo aquel aire moderno. Al final, temporada buena como futbolista fue una. mm. Eh, para mí el impacto verdadero de Johan en el Barça y en el fútbol español y mundial es como entrenador de aquel Barça Mm. que nos cambia totalmente la mentalidad, implanta un juego fascinante por entonces, una época mediados de los 80, finales de los 80, en que lo que premiaba era el catenaccio italiano, y él pues ya empieza con toda su revolución futbolística, e instala una manera de entender y ver el fútbol en el Barça, ¿no? De la Masía de ahora todos vamos a jugar así, desde los más pequeños hasta los más grandes, y que hoy sigue dando sus frutos. Y sí, me impactaba que no hubiese ninguna historia. Y entonces es un poco, el libro es un poco Frankenstein porque hay una parte que es como mi relato más personal, que luego un día me di cuenta, mirando mi estantería de libros, digo, joder, cabrón, has plagiado a Nick Horby con su fiebre en las gradas. Y esa es la parte Dream, en que voy explicando mi relato, cómo vivo todos aquellos años. Y la parte Team, que es en la que voy entrevistando a personajes que están vinculados a aquel equipo, ¿no? Pues Lobo Carrasco, porque no tenemos... O sea, la historia es que es fascinante. Al Barça nos gusta hacer el drama del Barça del todo, ¿no? Entonces, todo aquello empieza con el motín de la Esperia, que seguramente es Sí. la historia más increíble del fútbol mundial. Es decir, un equipo que se declara en rebelión contra su club. Al final salen perdiendo ellos porque toda la afición se pone de parte de la directiva. Núñez echa a 14 jugadores, que también me parece fascinante lo del número 14, ¿no? Toda la Sí. numerología esta y tal. O sea, ya empiezan echando a 14. Llega Cruyff, pero Núñez no quería realmente Cruyff, sino que quería a Clemente, Mm. que Clemente es el que hace la lista de jugadores Taje. de los que acaban formando el Dream Team, que lo entrevisto en el libro y él lo reconoce de una manera como velada, pero lo acaba Tácita. reconociendo, ¿no? En plan, yo tenía una amistad con Núñez y al final, pues, era uno de los candidatos a entrenar el Barça. Entiendo que no pasara porque yo era el entrenador del Athletic Club de los 80 que acabamos a palos en la final de la Copa del Rey con Maradona. Y luego no solo eso, sino que era el entrenador del Español. El Español, en mediados, finales de los 80, como bien sabe Carlos, la rivalidad en Barcelona estaba mucho más equilibrada. El Español pues, llega a la final de, La UEFA. Leverkusen. de la UEFA contra el Leverkusen, tenía una presencia, era un equipo que, pues, bueno, eso como Un equipo estamos serio. bueno, un equipo con... Bueno, pero había mucha afición, Carlos. O sea, estaba todo mucho más repartido. Y Clemente me lo admite, dice, "No, era imposible". Que es un poco lo que después se repitió con... ¿no? Pues también es curioso revivir esto con Mourinho y Guardiola, ¿no? Sí, 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 lo estaba pensando cuando has dicho lo de Clemente y De Cruyff, los claro. estilos que se querían, ¿no? Núñez que viene de una etapa, o sea, final de Sevilla 86, motín del Esperi 88, quiere un entrenador que imparta disciplina, etcétera, 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 y alguien le hace ver que lo mejor es traer a Cruyff porque es un icono del club y tal. Y luego, 15 años después, se vuelve a repetir la historia con Mourinho y Guardiola. Y pues bueno, al final es eso. Una parte que es mi parte más personal, sin querer caer en la nostalgia, pero reviviendo qué bonitos fueron aquellos años, ¿no? Y siendo adolescente en Barcelona y tal. Y la parte en la que voy entrevistando, pues empiezo con Carrasco, me explica el motín de la Esperia, Clemente que me explica pues todos los intríngulis estos de si él es o no es el padre de aquel Dream Team, a Eusebio, Amor,
Milla, que me parecía un personaje interesante porque también explica mucho de cómo era Cruyff, ¿no? Milla, que en realidad era la perla de la Masía del Barça, hace un temporadón y dice, vale, pues ahora si quiero renovar, quiero estar arriba de la pirámide. Y Cruyff le dice, tú eres un niñato y te vas a quedar donde estás, y si no quieres, te vas. Y, y esa fue un poco también la política de fichajes que Cruyff era un poco entrenador, manager, Sí, sí. presidente, que impartía él la ley y lo que decía él iba a misa. El capo. El capo. Sí, sí. Efectivamente. También habló con Gaspart, que Gaspart, ahora que está muy de moda esto de la autoficción, cada vez que hablas con Gaspart, yo creo que es el paradigma de la autoficción, porque te explica historias y nunca sabes bien Ya. dónde acaba lo verdadero y dónde empieza la leyenda y la ficción, ¿no? Pero en todo caso siempre es muy divertido charlar con este hombre. Bueno, pues tiene buena pinta el libro, Carleto. A ver si Sí, conseguimos sí, yo que no nos lo he llegue. empezado. Mira, os leo solo las frases las dedicatorias de las frases principales. Hay una de la Copa de Europa de los Planetas, unos versos de su canción, y hay una frase de Johan que si yo hubiera querido que me entendieras, me hubiera explicado mucho mejor. Pues vale, Esa es muy buena. en Sí, señor. realidad, qué Este cabrito. tipo Bueno, es como estos genios, ¿no? Como Maradona, que a veces escuchas sobre eso ya y dices, pero este tío es un filósofo en ciernes, ¿no? Les sale por casualidad probablemente, pero les sale bien. pero A sale. ese Sí, 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 sí. tipo sí, de sí. gente, las frases le funcionan. Oye, Uriol, hoy vamos a hablar de que cada uno hemos elegido tres futbolistas. Ujú. Tú, el primero que has escogido es Johan Cruyff. Ya has hablado un poquito, pero no sé si quieres extenderte un poco más, si tenías previsto contar algo más aparte de lo que ya nos has dicho. Es que, claro, yo tenía la intención de hacer un libro que fuera como muy coral. Yo quería que fuera un homenaje a todo aquel colectivo de gente, ¿no? O sea, a Johan, pero al equipo, la directiva, porque aunque eran personajes, voy a decir, más grises, sin el carisma de Cruyff, también tienen su parte de importancia en aquella historia. Pasa que cuando trabajas con una materia prima como Cruyff, lo acaba Sí, eclipsando hay todo. que centrar el tiro ahí. O sea, explico una historia de cuando Cruyff se retira, que Leo Benaker era el entrenador del Ajax, era un Ajax que estaba pasando por horas bajas, el tipo se presenta en un partido en el estadio, va perdiendo el Ajax, el tipo está en la tribuna, baja al campo y se pone a entrenar él. Sí, sí, recuerdo que en el día después de Canal Plus dieron ese vídeo como una cosa que había pasado años antes cuando estaba Ben Hacker en el Madrid. Sí, Y a mí me pareció una cosa increíble. Me costaba de Sí, sí, sí. entender. Pero ¿cómo? O sea, que bajó este y se puso y le quitó al entrenador, le quitó su autoridad y se puso él a hacerlo. Pues sí, eso hizo. Se bajó al banquillo y se pone, o sea, con toda la Yo me acuerdo, autoestima. Uriol, no sé si lo cuentas de alguna manera en el libro, pero Johan tuvo, cuando le ficharon, tuvo Ujú. muchos problemas porque no tenía carné de entrenador. Exacto, sí, sí. En Holanda, obviamente, no le iban a poner a hacer un curso al que había inventado el Claro, fútbol holandés moderno. fíjate. O sea, imagínate, ¿no? ¿Y Sí, quién sí. le examina, ¿no? ¿Quién examina a Claro. Johan de táctica o de técnica, ¿no? Que técnica era una asignatura. Eh, Lo dice Clemente en el libro. Dice, viene aquí, no tiene carnet. Dice, pero los relojes, dice, ¿pero qué le va a pedir un carnet a Johan Cruyff? ¿Sabes? pero me acuerdo que se hablaba. Entonces, Sí, sí, claro, sí. ahí se entiende un poco también eso, ¿no? Que él no necesitaba carnet de entrenador para bajar al banquillo y ponerse él, estuviera el que estuviera. Oye, pero acordaos que Paco Gémez se lo pedía a Zidane, Sí. ¿eh? Por aportar un poquito. No era así exactamente, pero Un bueno, ya me dato, un entendéis. dato. Bueno, pues nada, hemos empezado la primera ronda con Johan Cruyff. Johan Cruyff, como dice Oliveros. Johan Cruyff. Patch, ¿con quién quieres empezar tú hoy? ¿Con qué tulipán nos quieres deleitar? pues con uno de mis ídolos juveniles que es Simon Tajamata.
¿Quién, Oh, perdón? Simon Tajamata. Es un jugador un poco desconocido, pero que cuando yo era pequeño era un fiera. Jugador rarísimo, Sí, enano, o sea, era de las Islas Molucas, son unas islas de estas. Y era enano, enano, era muy pequeño físicamente, jugaba de extremo en el Ajax y era como muy espectacular. O sea, las cosas que hacía era el típico jugador que decías, tú, este es buenísimo. Luego no era tan bueno, pero este es ya. buenísimo. Y la gracia que Va- tiene Tajamata es que jugó la final de la Recopa contra el Barça del 82 con el Ojo, estándar de Lieja. sí. Y en los primeros 25 minutos les estaba volviendo locos. O sea, era una cosa, tenía el día. Es el típico jugador de estos, ¿no? De estos venados, tío, que de repente les dan el día y son Diego Armando Maradona, pero los otros 14.000 días son Ricky Puig. Pues hoy tenía el día Maradona. Entonces empezó se salía todo, hasta que don Miguel Bernardo Bianchetti Migueli decidió pegarle una hostia que le reventó por 14 sitios y Sí. entonces ahí se acabó la intervención de Tajamata en el partido. Y luego años, 30 años después, en una entrevista, Tajamata dijo, no, no, yo es que llegué al descanso y dije, yo no juego más. Yo con el Miguel y este es un asesino, yo aquí no juego más. Y que los tuvieron que convencer los compañeros para que saliera y toda la movida esta. O sea, una cosa muy seria, muy seria. un Sí, poco, señor Benito, no me pegue más. ¿Cómo era aquello? Sí, ese tipo de sí, cosas. sí, sí. Pero sin decírselo a la cara, Miguel, y simplemente se lo decía a sus compañeros de no, no, a mí dejarme que yo no quiero que este tío me reviente aquí por 14 sitios. Y la conexión que tiene el tema este es muy curiosa, es que este tío, esto fue, me lo invento, un 12 de junio, el partido de la final de la Recopa, y 4 días antes se jugaban, iban primeros en la Liga Belga, el Standard de Lieja, sacaban 2 puntos al Anderlecht y jugaban contra el Waterschei, un equipo de estos random, ¿no? Y claro, y si ganaban, pues ya estaba la liga hecha. Y entonces decidieron que, claro, para no lesionarse y que no hubiera problemas, decidieron un poquito untar a los del Watershea. Sí. Bien Y se lió pensado. pardísima, porque se acabó descubriendo el untaje y Ya. Tajamata le sancionaron 9 meses sin jugar, por ejemplo. Y en el Watershea jugaba Gerets, el mitiquísimo lateral Eric Gerets. Eric Gerets, que le sancionaron 3 años, tío. Yo esto no lo sabía. ¿Ah, sí? 3 años. Sí. Luego acabó haciendo uno. Pero estuvo una temporada sin jugar por esto, pero le habían sancionado 3 años, tío, por dejarse comprar el. O sea, al que se vende 3 veces más que al que Sí, paga. sí. Bueno, no, Mm, no fueron estos dos solos, ¿eh? Eran los más, ya. los más. Estaba también, por ejemplo, estaban sancionados Ari Han, que también era un holandés espectacular. Nombrazo. Sí. Bueno, pues esto, entonces Tajamata, tío, pues yo tengo la imagen eso, de que es que era un jugador muy bueno a ratos, pero claro, lo que veíamos siempre, veíamos en la tele, nos ponían lo bueno que tenía. Yo supongo que Claro. el que le viera la liga holandesa diría, o la liga belga, pues tampoco es para tanto, pues al final fue 20 veces internacional, tampoco es un. Pero es un tipo curioso y físicamente es curiosísimo, porque debe medir unos 60 o así poco y debe pesar 40 kilos, es que muy, muy pequeño. Tú imagínate a Migueli solo con el viento que Claro. desplaza, claro, o sea, Tajamata ya sale volando. ¿Cuántos partidos le claro. viste a Tajamata? Esto es lo bonito, ¿no? Que tengas un ídolo, ¿no? Un jugador que te gustaba tanto y que a lo mejor le has visto 2 ratitos, pero es que Le era el habré- fútbol de esa época. Pues claro, yo recuerdo haberle visto la final esta y luego la habré visto 3 veces con el Ajax. La final está, con perdón, de risión que fue en el Camp Nou. O sea, Sí, 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 sí. contra Bueno, el estándar de Lieja en el Camp Nou. Y todavía lo vendemos como el bueno, gran el que llegó, Carleto. ¿Qué querías? ¿Que le pusieran uno la más difícil? El Recopa. que llegó. Si lo ha dicho Uriol, qué tiempos aquellos que el Barça ganaba Recopas y el Español iba, bueno, estaba ahí Sí. y le ganaba algún partido. Esos Pues eran sí, los tiempos buenos. Vino Cruyff y se acabó, se jodió todo. correcto. Pues sí, es verdad, es verdad. Pero ahí cambió la historia del Barça. La del Español no sé si cambió por eso o cambió por otras cosas. Pero bueno, la Julio de la, Pardo, ¿no? la- Julio Pardo. El Atlético de Madrid, hasta esa temporada más o menos, también tiene un palmarés muy parejo al del Barça. Que esto siempre Sí, se dice que es hasta la llegada de Jesús Gil al Atlético de Madrid.
pero es que coinciden casi casi las dos cosas. Hay 2 años de diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y es verdad que están muy parejos y el Barça pega el estirón, cambia su historia y el Atleti pues Claro. eh, se mantiene o incluso los años de Jesús Gil le cuesta mucho ganar títulos porque gana muy, muy poquitos, ¿no? Es que en Eh, los 70 y los 80 el Barça gana dos ligas. claro, La de Johan y la de Urruti. la de Terry Venables. Eso es. Mm, Y en los 60 ninguna. claro. Desde el 60 de Elenio Herrera, ninguna liga. Eh, Ahí en El los Atleti 60, 70, ganó, 80, el Atleti ganó varias. ganó, sí, sí, ganó Es que bastante. nuevamente, desde la que gana Cruyff en el 73, creo que habían pasado nuevamente 14 años Eso es. desde el Y el Claro. anterior. 60. Mm, Elenio ganó dos seguidas, Elenio Herrera, y lo echaron, lo El echasteis. Barça era un equipo con más leyenda o más relato que mm, trofeos en el Sí, sí, museo, mm, hasta total. el 92. O sea, mm. era un equipo grande, pero grande en eso, en relato, en leyenda, en Masa social, sí, sí. masa social, ¿no? Pero como equipo de trofeos, no. La Recopa de vez en cuando, alguna liga de vez en cuando y Mm. ya. Pues así es. Carleto, ¿tú con quién quieres empezar? Pues igual estoy descubriendo algo, pero fíjate que tanto que ha marcado el fútbol holandés al Barça, y en cambio al otro lado de la diagonal, ahora ya no, eso era una frase muy bonita antes, Sí, sobre todo porque nosotros éramos de la parte alta, eso que ya. siempre Upper diagonal, que ha se perdido dice. diagonal, pero no, Sí. eso ya ha pasado mejor vida, ahora estamos más por debajo del Camp Nou. Y pues holandeses solo ha habido dos. ¿Así? Entonces, han sido los dos tan nefastos, y que en esto Pache estará conmigo, que es que tengo que citarlos a los dos. Porque lo mismo me da No sé ni quiénes Kevin son. Marlon Bobson, con 9 partidos en primera y dos de Copa del Rey en la temporada 2003-2004, que sobre todo, y este Pache lo ha vivido, yo creo que lo ha sufrido, Tony Emilio Trinidad de Villena, Joder. que Madre mía, tío, qué vergüenza de jugador. Tía. que jugó Malo, malo, la mortalmente malo. O sea, la 21-22 buah, con descenso. Pero lo curioso fue que el tío debuta en el campo en casa contra el Betis, un 1-4 del Betis, que ya apuntábamos maneras, jornada 22, fue fichaje de invierno, pero a la semana siguiente vamos a San Mamés y mete un golazo, porque mete Mm. un golazo minuto 3, 0-1, y coño, este va a ser bueno, este va a ser el que va a hacer el equipo así y en Pues no. absoluto. Cambio en el minuto 75, 2-1 final, gana el Athletic, y a partir de ahí, pues el descenso de 2022, vamos, que un desastre, que un desastre. Así que nada, que ese ha sido el fútbol holandés que ha pasado por el español, en realidad, nada Mm, de lo que estar orgullosos en absoluto. mm. Estoy Así viendo, que estoy viendo, Carleto, que en el documento nuestro interno, mm, que has puesto que no vas a hablar de tres jugadores, vas a hablar de tres pares de jugadores. O sea, bueno, vas a hacer un seguramente, Carleto en todas las respuestas. seguramente. Seguramente, ¿no? Veréis que están indisociablemente unidos como Bobson y Villena Trindade. por su Mm. calidad, Sí, por sí. su calidad contrastada. Sí. Pues yo había pensado también primero en un jugador, luego en otro, y luego he visto que tienen algo en común, que lo diré luego. El primero que traigo es Philippe Cocu, que es un jugador que muy a mí me bueno, parecía buenísimo. muy No, bueno. no sé ustedes, pero me Lo era, parecía sí. muy Muy completo, bueno. llegador, jugaba bien el balón. Y en mi cabeza, Cocu era como un jugador que había estado en un Barça muy bueno. Y resulta que ganó una liga con el Barça. Solo el primer año gana la liga y ya está. O sea, no sé si gana a lo mejor alguna Supercopa o así, títulos menores, pero le toca a un Barça que en la Champions no se comía una rosca, que lo eliminaban en de esto cuando había dos fases de grupo, lo eliminaban en la primera o directamente en la primera, vaya. Los años aquellos de Faustino Asprilla marcando goles y tal.
Y, y el hombre no tuvo suerte, pero es que a mí ya digo, me gustaba mucho. Estoy viendo su único título con el Barça es una liga, la Liga 98-99. Es verdad que con el PSV ganó bastante, pero le faltó un gran título internacional, que es un poco lo que tiene en común también con el siguiente que voy a decir en la segunda ronda. Cocu, este hombre que tenía una cara como de estar así un poco asustado, no sé si os daba esa impresión, Total. que esos ojos que tenía, ¿no? Que tiene. Sí. Eh, y luego el verdadero motivo por el que lo he elegido, que no es que fuera un jugador muy bueno, es lo que nos han comentado alguna vez, que yo no sabía el porqué de que en la televisión gallega le cambiaban el nombre. La televisión gallega no le llamaban Cocu, le llamaban Coquí. Le hacían ahí como un cambio fonético un poco raro y alguien nos explicó en su día que, claro, es que en gallego Cocu es con el culo. Cocu. Entonces, no, pues claro, no queda bien en la No, claro. narración decir recibe con el culo, avanza con el No te culo, queda, claro. marca con el culo, todo este tipo de cosas. Entonces decían, les convertían la U en una I y decían Feliz Coqui. Y ahí ya no cantaba porque Cocu, pues era un poco feo. Así que nada, este es creo que es un motivo más que de sobra, ¿no? Para elegir a este jugador y cerrar la primera ronda. No sé. Uriol, si nos vas a querer seguir llevando por el Dream Team o nos vas a cambiar ahora un poco el juego. No, empezó, sigo con el Dream Team. Mi segundo holandés es Richard Biske. Hombre, Hombre, este le encanta a Patch. Richie Wichi, el número Richie uno. Wichi, o Sí, 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 sea, sí, sí. había que cogerlo Hombre, porque representa muchas cosas. O sea, muchas. Richie Wichi, creo que en esos años aquí en Barcelona, escuchar la radio, los partidos del Barça, era escuchar a Alfonso Arús, las retransmisiones del Forza Barça, que eran casi tan divertidas como ver el partido mismo. O sea, el partido podía ser una verdadera mierda, pero tú escuchabas el Forza Claro, Barça de Arús y te lo pasabas genial. Y entonces, pues bueno, ellos hacían sus juegos, era un humor bastante, bueno, un primario a humor veces. primario, Sí, exacto. Y bueno, Richard Bisque acabó derivando en Richie Wichi, que a su manera ha acabado siendo un icono del Dream Team, pero no por lo bueno, sino por lo malo, ¿no? Aquella estrella que no fue, una de las primeras cruifadas, la segunda tal vez, ¿no? Porque la primera fue Romerito. Y luego también un poco como símbolo de que parece que todo lo que ha pasado, todo lo holandés que ha pasado por el Barça ha sido bueno y no siempre ha sido así, ¿no? Y Richie Pucci pues es el paradigma de todo de ellos, pero que luego vinieron gente como Winston Bogarde, ¿no? Que ya alguien que se llama Winston, claro. El señor ya, Lobo se llamaba Winston. exacto, exacto, Winston Bogarde, Bolo Zenden, que era un extremo que le tuvieron que enseñar a centrar cuando llegó a Barcelona Sí, sí, porque, sí, sí, porque no sí, sí, sí. sabía. Eh, pues hay toda una retaíla de holandeses que parecía que iban a triunfar en el Barça, pero que luego nos llevamos unas frustraciones y unas desilusiones con ellos bastante grandes. Afelay, Ibrahim Afelay también. Afelay, no, al principio por eso tuvo algunos partidos, luego ya Sí, al se principio sí. No sé si marca en una goleada al Madrid, me suena. Afelay. O Sí, una victoria contra el Madrid, por lo menos, no me ¿no? acuerdo. Me parece. Hostia, no sé. Tú, Miguel, eres más de datos que yo. También es curioso porque en las goleadas estas contra el Madrid, en esos 5-0, Siempre marca uno random ahí por siempre ahí. marca el quinto, Sí. siempre acaba siendo Iván un Dani Iglesias, Iglesias, un este, Jeffrey, Jeffrey, ¿no? sí, sí. ¿No? Gente de esta que dices, bueno, tuvo su minuto de gloria marcando el quinto Sí, sí. en uno de estos 5-0 contra el Madrid. Pues sí, sí, Richie Wichi un poco por todo esto, ¿no? Por esa Barcelona de Alfonso Arús, diversión y tal, y por todos los jugadores estos malos, pero icónicos holandeses que han venido luego por Can Barça. Sí, tenía un hermano, ¿no? Rob Biske. No sé si nos dijo alguien que los holandeses
Era muy común que hubiera parejas de hermanos en los holandeses. Como en el último programa hablamos de hermanos, que teníamos Vale, los de Boer, los Koeman, los Van de Kerkhoff, los Bisge, alguno más por ahí. Había alguna pareja más, una pareja más, seguro que sí, mm, rascamos ahí. seguro. Ahora que has dicho lo de Alfonso Arús, Carleto, sí que hubo un momento en el que en Saber y Empatar se habló a lo mejor un poco mal de Johan. Cuando estuvo aquí Anda, Sergi Mas, sí. que Ah, contó una anécdota de como mala persona, dijo, no, no ¿no? mala persona, no mala persona, pero sí que Cruyff con el tema del dinero Ah, bueno, eso sí. sabemos cómo era, eso es Bueno, verdad. pero sí. Y con él se portó un poco mal ese día por lo que nos contó, que lo quiso En el echar y avión. tal, Fue en el avión, en el ¿no? avión, sí, sí. El avión, el avión. Buena, ¿eh? A mí esto me lo explicó Alfonso Arús en una entrevista, no para el libro, pero que sí, que a Johan no le hacía gracia la imitación hasta que lo arreglaron con algún sobre y entonces ya no tuvo ningún problema. Claro, esa es la mejor forma. Hombre, Exacto, ahí se acabó todo. ¿para qué hay que discutir? Sí, Claro que no. sí, sí, ya Sergi Mas, no sé si le llegaron a echar o la amenazaron en una época en que periodistas, incluso aficionados, viajaban con los equipos. Mm. Y creo que Sergi Mas, si no le echaron, la amenazaron con No, echarle intentaron que se bajara de un avión, sí, sí, sí. exactamente. Bueno, Patch, Alfonso Arús, Richie Wichi, o sea, estás un poco en tu salsa. Tienes Por cierto, que, Richie Wichi, 2 temporadas en el Barça, sí. 2 ligas. Claro, hombre, es que en esa época, si estabas en el Barça, ganabas la liga, más o menos Bueno, era bueno, así. no todos pueden decir lo mismo. No, está claro, está claro. Eh, Pacheco, ¿a quién tienes por ahí? Este- Otro viejuno, que de los que me gustan a mí, porque este jugador me impresionó mucho en su momento de cómo narices estamos fichando esto, que es Johannes Antonius Bernardus Medgod, conocido entre nosotros, entre la chavalería de aquel entonces como Johnny Medgod. Claro, Johnny Medgod no le conocía ni Cristo cuando le fichó el Madrid. Y claro, tú le veías en las fotos del Marca y decías, pero vamos a ver, este señor mínimo tiene 46 años, es posible que esté doblando de central en el AZ Alkmaar y como tornero fresador en una planta industrial en Rotterdam. Y tío, o sea, es que, pero, porque tú ahora fichas a esto, a Wichi y fichas a Felay, y fichas a Medianías, a Bobson a Medianías. Pero es que entonces, mis queridos amigos, para toda la chavalería que nos escucha, que es amplia, como bien Mm, demuestran las sí, estadísticas de YouTube de sí, segmento de muy, edad, muy amplia, sí. sí. Entonces solo había dos extranjeros, amigos. Y el Real de Madrid decidió gastarse una carta de extranjeros con un central de 1,90 más lento que el caballo del malo, con una pinta innoble, un proto Spasic, o sea, claro, es que tú fíjate que la dupla de extranjeros era Medgod y Ulis Tilike. Eso te iba a Ulis decir que Tilike, si el otro era Stili, que claro, o sea, ¿cómo vas con dos extranjeros que son Johnny Medgod y Ulis Tilike, que era Dios? Pero claro, Ulis Tilike era Ulis sí, pero Tilike. era, No puedes claro, traer a pero uno bueno, no puedes traer a uno, a un figurita, a un- Tajamata, no sé, a alguien. Bueno, uno que total. meta goles, ¿no? Sería el suyo. Claro. Estuvo 2 años aquí el hombre, Johnny, y lamentablemente causó baja en el club porque se tuvo que dar entrada a don Jorge Alberto Valdano Castellano, que también ocupaba plaza de extranjero, El trilero por de las supuesto. palabras, como llamaba García. Así es, así es. Soda. El Rapsoda. Valdano, anécdota con Cruyff brutal. Ah, sí, Cuando sí, fue eso al es muy Alavés, ¿no? buena. Cuéntala, cuéntala. Dale, dale, dale. Vamos que en un partido cuando Valdano está de Alavés, ¿no? Que no sé qué sucede y Valdano va a hablar con Cruyff y Cruyff le dice, a ver, ¿tú cuántos años tienes? Valdano dice, 20. Dice, pues Cruyff con 20 años se le habla de usted. Ahí ya, Valdano. Sí, sí, Con mucha esa razón. la ha contado Valdano muchas veces, claro. Con Claro, mucha claro. admiración, ¿no? Sí, sí. Tienes razón. Sí. ¿No? ¿Y a Medgod que se le llamaba de usted también o no, Patch? Usted.
Pero por edad, por es edad. que cuando le ficha el Madrid tiene 24 macho. Ahora pondré una foto, 24 tío. O sea, es Y parecía que increíble. tenía 46. Sí, sí, lo has dicho perfectamente. Es increíble. Y luego jugó en el Forest y en el Tottenham Mm, con división de opiniones. sí. Pero vamos, hace una carrera muy larga, pero es increíble que fue internacional como 20 veces antes del Madrid. Luego ya no. Luego ya no, Luego no. por lo No, que sea. no ¿Con voy a el no. Forest ganó Copa Europa o no? Sí, No, sí, no, no. fue después, fue No, después, fue después. después, fue después. Pues sí, sí. Igual coincidió con Van Breukelen en el Forest. ¿Estuvo en el Forest Van Sí, Breukelen? es No que yo sabía. lo conté hace poco, lo descubrí en un libro de cromos de estos de la Liga Inglesa que me Ah, compré. Vi que había estado Van Breukelen en el Forest antes que de ganar la Copa de Europa con el PSV. ujú. Una cosa muy, muy rara. Eh, Carleto, a ver, tu siguiente pareja Vamos. de jugadores. Vamos. No, quiero decir, por favor, que le he atribuido al querido Tony Emilio Trinidad de Villena un descenso que no fue tal, ¿eh? Porque Ah, esa temporada, no vamos. sé por qué misterio, con esa incorporación, el español se salvó. Fue esa que Vicente Moreno salvó al equipo y lo había salvado y casi lo baja. O sea, y estaba salvado matemáticamente, pues casi lo baja igualmente y le cesaron faltando, le destituyeron faltando 2 jornadas. Ahí estaba, pero no descendió ese año. Ujú. Pero al César lo que es del César. Las 2 ligas de Wishe y el no descenso de los 17 partidos de Villena. Hay 2 jugadores también que asocio mucho, así que permitidme que los diga a la vez, porque son como muy setenteros, muy nombrazos, y no deja de ser un poco, o a mí me suena, no sé a Patch, que yo creo que más o menos algún recuerdo tendrá, me suena un poco folclórico, o sea, pintoresco, sus presencias en esa época en España. Y son las de Johnny Rep en el Valencia, que estuvo 2, 3 años, y las de Muren, que nunca sé si es el hermano bueno o el malo, pero es Jerry. Eran más hermanos. Jerry Muren, hermano de Pero, Arnold Muren, pero que eran iguales que los hermanos, ¿no? Estos. No sé quién era sí, mejor. No, yo tampoco. creo que Jerry un poco mayor y ganó las 3 Copas de Europa con el Ajax, entonces ficha por el Betis. El Betis es ese Betis que gana la Copa del Rey al Athletic de Bilbao en la primera Copa del Rey, digamos, pero él no juega porque todavía no podían jugar los extranjeros en la Copa. Pero bueno, hace 3 temporaditas y luego se va al Ipswich Town. No, luego se va. Confundo a Jerry y a Arnold. Eh, Jerry se va al Volendam, vuelve a Holanda. Ya no volvió digamos, a jugar en el Ajax, que había jugado 8 temporadas y había ganado las 3 Copas de Europa. Y su hermano Arnold, que es más joven, ese sí que va del Ajax y va al Ipswich Town, y fue de los pocos que no fue al rodaje de Evasión o Victoria, que como sabéis eran los del Ipswich Town. Él estuvo esas temporadas, Ujú. pero él decidió no ir no fichar por el rodaje con Bobby Robson. Pero su hermano Jerry, eh, de él, tiene mi padre una camiseta que se intercambió en una semifinal de Copa de Europa, Ajax-Real Madrid, que el Ajax ya estaba muy por encima del resto de equipos europeos y españoles y eliminó en semifinales 2-1 y 0-1 en el Bernabéu. Y mi padre jugó un rato del partido de vuelta y se quedó con la camiseta de Jerry Muren. Que eso, aparte de que me gusta mucho el nombre, me parece un poco chocante. ¿Cómo sería su historia? ¿Os acordáis? Os decía, ¿cómo sería Capó, un señor de, Sí, de Ciutadella tiene viviendo mucho que en hablar eso sí. los años 70? Pues cómo era Muren, un señor de Volendam, viviendo en la Sevilla del 76-77. Me causa mucha Pues curiosidad, tan a igual que lo de gusto. Johnny Rep, por cierto, que sí que era un goleador muy bueno, que luego jugó en el Saint-Étienne, del que hemos hablado tantas veces, y que yo creo haber leído, que es en el que se basan los autores del cómic que conoce seguro Uriol, de Eric Castell. Ujú. El aspecto de Eric Castell está basado, e incluso el pelo, porque Rep se quedó canoso y tal, pero tenía un pelazo. Eric Castell está basado en Johnny Rep,
que jugaba en la Liga Sí, Francesa cuando nace Eric Castell, que Ujú. era del PSG y del Barça, y bueno. Así que bueno, quería hablar de esos dos jugadorazos, ¿no? Los eh, Jerry Muren y Johnny Rep. Por cierto, nombrazos, los hermanos Muren son Gerardus Dominicus y Jacintus Maria Madre mía. Muren. Muy bien. Nombres casi tan buenos como los Antetokounmpo. Sí. ¿Te lo sabes, Pats? Los Anteto, ¿cómo son? Los Giannis, nombres. Thanasis es el otro. Giannis, Thanasis, Y había por lo menos otro, ¿no? Costas y Alex. Ah, no, no, pues pensaba que era alguno más exótico. Pero bueno, Thanasis no está mal, ¿eh? También Thanasis. te digo. Eh, pues nada, bien, bien, Carleto. Luego te haré una postilla documental en el siguiente, en tu siguiente pareja de holandeses. El segundo mío había dicho que tenía algo en común con el primero, y es que tanto Philippe Cocu como Roy Mackay, con 205 partidos, son los holandeses que más veces han jugado en primera división. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tengo aquí el dato servido por nuestros amigos de BD Fútbol. Pues qué raro, ¿no? Mackay y Cocu 205 partidos. Ronald Koeman 192. Patrick Kluivert 192. También empate Igual, ahí. de nuevo, es que yo también lo he mirado. Y Y los otros dos también igual, número. luego Reisiger y Jordi Cruyff también 173. 173. Yo lo he estado mirando y me ha encantado. Sí, sí. Y luego viene el séptimo, Frenkie de Jong, que si el Barça no cumple su sempiterna amenaza de traspasarlo el próximo verano, en un par de temporadas podrá ser el holandés con más partidos en primera. Pero yo digo que he elegido a Roy Mackay porque creo que es un jugador que como no ha estado en el Madrid, no ha estado en el Barça, es verdad que estuvo en el Bayern de Múnich, pero también le faltó un gran título internacional para consagrarse. Era de los que en la Eurocopa, pues eso, pilló una Holanda que llegaba siempre a semifinales y ya está. Que no jugó una final, ni siquiera en la Eurocopa de su país. Que llegó aquí al Tenerife, que en el Tenerife la primera temporada pasó muy desapercibido, en la segunda explotó, pero descendió el equipo. Y ahí es donde aprovechó el Depor y se lo llevó. Y fue el delantero del Depor mucho tiempo, aunque es verdad que hubo algún tiempo que alternaba con Diego Tristán, que no jugaban los dos, jugaba uno o jugaba el otro, porque Irureta era así. Pero bueno, fue el delantero del Depor que ganó la liga Ujú. hace ya casi 25 años. Y a mí me pareció un delanterazo muy, muy completo. A lo mejor no era el colmo de la finura, pero tenía una facilidad tremenda para hacer goles. Y yo he leído hoy por primera vez, buscando un poquito, revisar la información sobre él, que le apodaban el fantasma. Una cosa un poco extraña, porque sí, Patch, parece como que desaparecía, o sea, aparecía en el momento para hacer gol, que tú no te das cuenta de que estaba ahí. Muy mal el apodo, para mi Ah, pues gusto. como Raúl, ¿no? Sería como Raúl, ¿no, Patch? El que nunca hace nada, pero en holandés, ¿no? Mucho mejor que Raúl. Era muy bueno Roy Mackay y tiene el récord, que esto Patch también lo vas a ver, ¿a qué me refiero? Del gol más rápido en la historia de la Champions, 10,2 segundos. Partido Bayern de Múnich-Real Madrid, vuelta de octavos de final 2006-2007. El Madrid había ganado la ida 3-2. Creo que en el partido de los cortes de manga de Van Bommel. Y en la vuelta, según saca de centro el Madrid, o sea, tiene mérito además, pues eso, 10 segundos sin sacar tú de centro. No es fácil, ¿eh? No sé si saca el Madrid y Gago le da un pase a Roberto Carlos que se le va el control 2 metros, llega Salihamidzic y se la limpia y ya le has visto, ¿no? Y se la pone a Macay en el área y para adentro. Bueno, un poco definición de lo que era este jugador, Roy Macay, que por cierto, qué casualidad que años después el Depor tuviera también otro Macay, pero en la portería. Futbolista de apellido escocés. No sé si se pronunciará Mackay exactamente, pero todo el mundo creo que le llamaba Mackay. Mackay, sí. Porque, vamos, Mackay se quedó con semejante antecedente, pues eres Mackay. Y ya está. Así que completamos la segunda ronda y nos queda Por una cierto, tercera. ¿Quieres Miguel, decir algo, Carleto? sí, que en esas cifras que he estado yo también echándole un vistazo,
me ha hecho gracia. He vuelto a decir otra incorrección y es que solo Bobson y Villena han jugado en el Español. Lo ha hecho, pero fíjate que no lo asociaba casi ni como holandés, aunque jugó en la selección, que es Jordi. Jordi Jordi, Cruyff. Jordi claro. jugó en el Español, claro, Jordi Mm, Cruyff. sí. Y que me ha chocado porque no lo había visto nunca así las cifras, pero ha jugado más partidos en primera división que su padre, en primera Bueno, división española. tuvo O sea, más años, claro. estuvo más años. Y luego la cifra de Porque que con el Levante jugó en segunda, que si no, jugó 10 partidos con el Levante, o sea, sí, sí, es tampoco una cosa ridícula. no le hubiera pasado. Y luego que Neskens, que llegó un año Pero trincó después, bien también ahí, ¿eh? Trincó. Sí, sí, trincó bien. que Neskens, que también es un mítico, que Uriol lo sabe, llegó un año más tarde y jugó un partido más que Johan. Me ha hecho Johan el otro Johan, digamos. El otro Johan, 140 y décimo cierra el top 10 Johan Cruyff, 139. También está Frank de Boer con 144. Y me gusta mucho el undécimo, Kizito Musampa, Kiki Oh, Musampa, mítico jugador. Pues nada, Uriol, vamos con la tercera ronda, pero antes creo que Carleto tiene que darnos una pildorita de Sí. su celebrada sección Clasificación Histórica de la Liga, ¿no? Eso es. Yo aquí doy noticias, básicamente. Estos señores se limitan a comentar cosas. Yo traigo noticias frescas, Uriol. O sea, noticias frescas de la clasificación histórica. Y hoy, dedicado a ti, en tu honor, vuelvo a repasar, que ya lo he hecho más veces, pero como no me gusta, lo hago rabiando. Hoy lo hago en tu honor. Recordar que el Fútbol Club Barcelona tiene un +11 sobre el Real Madrid en la clasificación histórica de la Liga en goles a favor. 6.556 incrementados esta jornada pasada en uno, por los 4 que marcó y por los 3 del Madrid. 6.556 a 6.545 está, eso es, bueno, no puede estar más emocionante maldito. esa reñida tabla. Hoy quiero felicitar a la Unión Deportiva Las Palmas por su partido número 1.200 en Primera División. Hoy que grabamos era el 1.201, o sea, iba con un poco de retraso. Ha Al empatado en Getafe Vigo. por su partido 750 en primera, la Sí. victoria en Pamplona. Y este año celebraremos más cosas, seguramente. El Celta llegará al 2000, así que estamos de enhorabuena. Pero quería hoy es más que una píldora, hoy es casi abrir Es- un debate, sí. porque para vosotros, o sea, ser el equipo que más partidos ha empatado en primera división, ¿eso es bueno o es malo? Hombre, eso ahora es un poquito peor, ¿no? Desde hace algunos años es un poquito peor. Pero está bien porque en la prensa siempre te pueden decir lo del rey del empate. Sí, es Bueno, una pues es cosa muy, muy tópica. Está el rey del cachopo y el rey del empate. Y del empate. Efectivamente. el querido y admirado Athletic Club de Bilbao es el número uno con 728, el Valencia segundo con 707, el Español tercero con 674. He llegado aquí por el empate entre Español y Atlético de Madrid, que permite que el Español mantenga Mm. cuatro empates de ventaja con el Atlético de Madrid, 674 a 670. Sí. El quinto es la Real Sociedad, 650. El Barça sexto, 616. El Real Madrid por debajo también. Séptimo, 613. Pero como no sé si es bueno o malo. Hombre, en saber eh, empatar tiene que ser bueno el empate. Si no, Además, claro, yo por como dice eso. Pedro Zuazua, para ganar, primero tienes que ir empatado. Exacto. Y como decía Boscov, ¿no? Ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder. Totalmente. Pero ahí está el Sevilla, que podría entrar entre los 7 y superar al Real Madrid esta misma temporada, porque Mm. tiene 610. Sí. Yo sé que esta información la estabais deseando escuchar, sobre todo Sobre todo Patch. del Nido Carrasco, ¿no? Porque a lo mejor está pensando qué hago con García Pimienta. Pues si mira si consigue lo de los Si empates, consigue 4 igual empates, lo mira vamos. con otros ojos ya. Si consigue 6 empates, por ejemplo, en lo que queda, superaría incluso al Barça. Sí. Ojo. Ojo, ojo con eso, ¿eh? venga. Ojo con eso. Bueno, Ujú. Carleto es que nos está demostrando que la clasificación histórica de la liga no te la acabas. O sea que siempre hay Eso donde es. rascar, ¿eh? Sí. Sensacional, una semana más. Bueno,
Uriol, vamos con tu tercer y Hay gente último. incluso que la prefiere al rosco de Patch, mi sección. Sí, pero son pocos. Los hay, Sí. pero son pocos. Mi madre, Están durmiendo ahí contigo los tres que la mi prefieren. madre. Adelante, Uriol. Pues nada, yo el tercero he elegido Frank Rijkaard. Lo hablamos con Carlos antes, ¿no? La gente no se acordará, pero Rijkaard estuvo, o sea, si hablamos de un holandés en la Sevilla de los años 70, un holandés en la Zaragoza de los años 80 también tendría que ser curioso cómo se encontraría el hombre ahí en medio de Mm. la capital maya, ¿no? Estuvo ¿Le la llevarían temporada, al Pilar? A ver, las Sí, bombas. seguro, Once, seguro, seguro. 11 partidos. 11 Las bombas que no partidos. explotaron. Sí, sí. Y bueno, luego también vinculado a Johan, Dream Team, la evolución, porque fue la apuesta de Johan cuando llega a la porta a la presidencia, ¿no? Vamos a coger a este tipo. Y evidentemente todo lo que consiguió Guardiola después fue asombroso, pero la primera piedra en esa época empieza con Rijkaard, Yes. ¿no? Todo el sistema de juego, toda la gente que empieza a despuntar y tal. Y luego porque es un tipo al que le tengo un cariño absoluto, porque un día me lo encontré en un concierto, Anda. sí, en la sala Razmataz, y nació una amistad maravillosa por un Sí, tiempo. cuenta, cuenta. Qué Sí, bueno. sí. Había un grupo que se llamaba Audioslave, era un concierto, o sea, para conexeos, o sea, Ya, gente ya, que ya. está en la escena alternativa. Audioslave, que era una banda formada por miembros de Rage Against the Machine, la banda de los 90 potente, Ujú. y gente de un grupo que se llama Soundgarden, de la escena grunge de Seattle. Sí, sí. Y yo fui a ese concierto en la sala Razmataz y estoy ahí y de repente me encuentro un tipo de 2 metros a mi lado, Buah. con gorra, unas rastas, y acaban de ganar la liga, ¿eh? O sea, era el Mister entonces. Me giro aquí y digo, coño, pero si tú eres Frank Rijkaard, ¿no? Me dice, sí. Y digo, ¿y qué haces aquí? Y me dice, nada, pues que me gusta mucho la música y he venido aquí. Me empezó a explicar que se había quedado sin entradas, que la había comprado en la reventa, y empezamos ahí a charlar y pues el tipo me invitó como a 4 o 5 cervezas durante el concierto. Yo por Mm. aquella época curraba en una revista de música y digo, oye, esto no puede acabar así, te tengo que entrevistar hablando de música. Y va con un colega y dice, sí, sí, pásale tu teléfono a mi amigo que yo te llamo y un día quedamos y charlamos de música. Digo, vale, le paso el teléfono al colega. Ya digo, fue la temporada, o sea, acababan de ganar la liga, hacía nada. Joder. Era mayo, fue pasando el tiempo. Me acuerdo que ese año hice vacaciones en septiembre y el mismo día que aterrizo en Barcelona, estoy volviendo a casa en coche, septiembre, y me llaman, no lo conozco, y era el colega de Rijkaard. Oye, que ha pasado mucho tiempo y no hemos concretado la entrevista. Yo no se lo estaba esperando. Dice, pues ven mañana al Camp Nou, que te estará esperando en su despacho. Y sí, sí, fui a su despacho, el hombre un piti tras otro, y estuvimos hablando como 2 horas y media, una cosa así, sobre música, que el tipo era espectacular el conocimiento, sobre todo de rock independiente y tal. Era, o sea, un tipo que lo conocía, lo sabía todo. Qué Y a grande. partir de entonces no fuimos colegas, pero siempre que quería ir a un concierto, Frank Rijkaard, a través del colega me llamaba y me decía, oye, Uriol, que Frank Rijkaard quiere ir a Pearl Jam. Y como yo trabajaba en la revista de música y tenía contacto con los promotores, oye, que Frank Rijkaard quiere ir, pues las que quiera. Y me acuerdo uno muy en concreto porque la acompañé, que fue Coldplay. Coldplay actuaba en Barcelona el día después del 0-3 en el Bernabéu. Joder. Y entonces la banda se enteró que estaba Reinhardt, lo invitaron al camerino a conocerle y tal, y luego durante el concierto
el cantante pues, se puso a cantar ahí en medio de no sé qué tema era, 03, 03 y tal, o sea, fue chulo, fue chulo. Y nada, se quedó ahí. Yo alguna vez le pedí entradas para ir al Barça y me decía, no, es que me dan muy pocas. Digo, cabrón, tío, te estoy Madre invitando a mía, concierto. por favor. Qué Pero bueno, fuerte. la historia es chula de encontrarme a Y ya Ferran no Reyes has, ahí. no has vuelto a tener mucho contacto con él. No, no, cuando le echaron, porque yo cada mes le enviaba la revista en la que trabajase, la enviaba. Y el último mes se la envié y le envié una carta manuscrita, en plan, hostia, fue muy chulo conocerlo, pero al final, hostia, te encuentras al entrenador del Barça que gana la Liga después de un mogollón de años, la Copa de Europa, te invita ya a tomarte 4 o 5 birras con él, te vas de concierto de vez en cuando con él y tal, es una historia que te peta la cabeza, o sea, es inverosímil. Pero bueno, también entiendo que esta gente está en otra dimensión y yo qué sé, pues, le envié eso agradeciéndole y nunca más supe de él, pero fue bonito mientras Sí, duró. muy bonito. Habría sido más bonito si te da entradas, pero bueno, no está Sí, sí, mal. pero bueno, no Le, está mal, no está le mal. tenías que haber pedido entradas para el Museo Van Gogh. Sí, ¿no? Sí. Es que a ti no te gustan los Pokémon, entiendo que a ti no te gustan los No, Pokémon. no, ni Mm. idea, o sea, ahí me pillas, Ah, vale, ahí vale. me Bueno, pillas. nada, Hay eso que, hay que ver el programa hay que anterior. ver el programa anterior, que hay otra historia que enlaza con esta. Venga, pues lo Así miraré. hacemos cebo para los que no lo hayan visto, que tiren del programa anterior. Patch, ¿cuál es tu último holandés de hoy? Pues, a ver, pues uno de mis jugadores favoritos de la historia, seguramente, Don Royston Ricky, jugador de clase extraordinaria, como bien sabéis, MVP de un Europeo Sub-21 o algo parecido. Sí, Muy 2007. pocos jugadores han estampado un Q7 del Real Madrid contra un coche de la policía. A mí me parece que por esto merece un comentario aquí Sí, en esta selección de holandeses. Pero no me gustaría detenerme en sus cualidades futbolísticas, que lo han sido y muchas, a lo largo además de mucho tiempo, sí. sino porque genealógicamente está conectado con dos jugadores, es primo de dos jugadores de un naming sencillamente, te diría que inmejorable. Es primo de Georginio Wijnaldum. Ah, sí, es verdad. Hombre, Y no contento con eso, no contento con eso, es primo de uno de mis jugadores favoritos de naming de todos los tiempos, que es don Rajiv Van La Parra, que es una jerarquía. Y que bueno, haciendo scroll sin salir de Wikipedia, también para qué vamos a engañarnos, Sí. les voy a decir les voy a decir, porque además es que he entrado en Wikipedia English, aprovechando Hombre, mi what, natural y fluido what a level. eh, dominio del inglés, ¿no? Y entonces les voy a decir que el dato, tal y como aparece en esta página web, Drenthe, date, Spanish Playboy Model Malena Gracia. Dato que yo honestamente desconocía, ¿Ah, pero sí? que... sí. Eh, y luego también me gustaría también hablar de su etapa en los Racings, ¿no? En la famosa esta cosa, en el Mm, grupo este de este gran, no sé cómo llamarlo exactamente, de este gran, ¿no? En general, que es Don Morris Pañuelo, ¿no? Que se puso a crear equipos absurdos que se llaman todos Racing, ¿no? sí, Y ahí cayó Royston Ricky en el Racing Murcia. Luego también firmó por el Racing Mérida City, club también de acreditada jerarquía, con sí, el que no llegó a debutar. Y entrando en la web del Racing City Group, que existe, resulta que tiene una serie de Racings por ahí que, bueno, que me parece admirable, ¿no? La consistencia, ¿no? Tienen el Racing Cartagena Mar Menor, que tiene un equipazo de la hostia. sí, Racing Veracruz, nos gusta también bastante. Racing Puebla City en México. Y luego tiene todos los Racings en varias ciudades random en Estados Unidos. Los Ángeles, Sacramento, Dallas. Y claro, lo tiene que estar petando Boris Pañuelo. De hecho, igual le tenemos que tocar un poquito para ver si puede patrocinar Racing City Group este programa de ustedes, ¿no? ostras. todavía nos cabe algún patrocinio más, ¿eh? Claro, porque es que además tienen muy buenos escudos, ¿eh? Ahora estoy aquí sacando un pantallazo para mostrárselo a ustedes Sí. porque es que son muy buenos, ¿eh?
Bien, bien. Sí, sí. Bueno. Me va a gustar Eh, bastante. has nombrado a Malena Gracia. El otro día me la comparó a alguien con María Tato. Adiós. No está mal Sí, tirada. No está mal ¿verdad? tirada, ¿eh? María Tato, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada, Esos, ¿no? Con su participación esos audios son excelentes, ¿eh? en el... Son excelentes. Excelentes, Sí, sí, exacto. Muy buena ahí. Bueno, exactamente. Muy fino toda ahí. la pinta de que todo eso, o sea, la mafia, eso sabría cómo acabar con eso diciendo, porque hubo unos rumores de que iba a haber menos sedes, ¿no? Porque en teoría Mm, había 11 sedes, sí. hace poco hubo unos rumores de que igual eran 9 o 10, dependiendo de los de Marruecos y tal. Mm, Vamos, la mafia eso lo corta por lo sano y dice, ni Vigo ni San Ya. Sebastián. O Eso es sea, verdad. ninguno de los dos y nos quitamos el claro, lío. claro. Sí, Cuidado que no pase algo así. cuidado. A lo mejor estamos en alguna sede del Mundial próximamente, ¿eh? A lo Ostras. mejor. Ahí lo, Mercedes Flixbus, ahí lo quizá. dejo. No, no porque Flixbus no puede hacer rutas No puede ir a nacionales. Estados Unidos. ¿Sabéis una ventaja que tiene Holanda, ¿no? Respecto a España? El cabotaje. O sea, Que el Facebook va ahí como le da la gana. que claro que las compañías no tienen libre competencia, o sea, en ese sentido no está liberalizado el mercado, pero cumplen con el reglamento europeo en cuestión de cabotaje, que es que pueden recoger pasajeros y dejar pasajeros dentro de un territorio nacional, que es lo que no pude hacer yo en mi viaje a San Sebastián, como contamos al final del programa anterior. Y que ya sabéis que siempre os dejamos un enlace en la descripción de este episodio para que podáis conocer un poquito más qué es esto de a lo que me refiero yo en todos los programas con esa palabra cabotaje, que bueno, yo creo que ya empezáis a estar un poquito familiarizados con ella y todo, ¿eh? Por cierto, ¿a dónde iría el autobús que os saqué foto? As- es verdad, no, te Sábado? iba a decir el mío iba a San Malo. Yo me bajé en Biarritz. Pero tú San mandaste el Malo, otro día unas fotos, sí, a San Malo. De la Era M30. Madrid-San Malo. Madrid San Malo. Sí, sí, Pues como 15 horas o así de entraría, ruta. no sé, no, porque no puede entrar en Madrid y dejar pasajeros, pero no coger. No puede dejarlos si vienen de fuera de España, Claro, Eso, lo que eso. no puede hacer ruta únicamente. en España. Claro, Supongo que entraría, iba por la M30 camino de Méndez Álvaro. sí. Pues claro, pues ahí iba, a la estación de Eh, autobuses. Efectivamente. Por cierto, que nuestro amigo Juancar, que va a ir al partido del Real Betis contra el Jagiellonia, va a tener la suerte, Patch, esperemos, de ver jugar a Fimico Pululu, Ululu, del claro. que hablamos en el programa anterior. Así Es es, una auténtica suerte, ¿eh? sin duda. La Espero que que se tiene, compre la camiseta. la que tiene nuestro amigo. Bueno, Carleto, ¿cuál es tu último jugador de hoy? Tus últimos jugadores, perdón. Sí, bueno, yo permitidme también que recuerde aquí a Fas Wilkes antes de mi última pareja, O sea, porque vas a el decir tres primer jugadores, holandés, ¿no? exacto, el Vale, primer lo holandés hay permitimos, que, hay que, pero saber a qué hay que viene no decirlo. entendemos. Pero continúa. Sí, Fas Wilkes hay que recordarlo, porque además sí. un compañero de equipo decía que era el único jugador que había visto que podía hacer una pared consigo mismo. Oh, Frasezaca. Era tan, pero decía como que podía ser malo eso. O sea, era el único que podía hacer una pared consigo mismo. Como riéndose, pues no, lo decía con admiración. El único jugador que he visto que hacía una pared consigo mismo. No, igual esas jugadas como Ronaldo, papá. Bueno, Wilkes era como Di Stéfano y Kubala, pero en el Valencia. Vamos, es el resumen. Estrellón que venía del Inter y lo petó. Pero yo quería hablaros aquí de gente más de nuestro nivel, más sí, de lo nuestro. Y os voy a hablar de dos jugadores del Compostela, sí, dos sí, me holandeses del encanta. Ahora que Compostela, hemos hablado de María Tato, como René Ponk, porteraco, hombre, porterazo además que el pobre hombre debuta con gran ilusión en un empate a dos con el Barça, jornada 7, temporada 97-98, gran debut, pero todo se tuerce, el Compostela baja, Ponk juega una temporada más en segunda y ya después no suben y ya
el hombre se tiene que marchar. Pero es que coincide en ese equipazo, el Compos, que había llegado un año antes, fichado de él. ¿En qué equipo estaba? Joder. No me acuerdo en qué equipo estaba. Pero bueno, fichado de Holanda, Juan José Biedma Eschenhuizen, nacido en Heemskerk, Países Bajos. Mítico Biedma, lateral izquierdo, ¿no? Del Compos, que también el pobre hombre debuta en un 6-0 en contra, contra el Tenerife, pero que está 5 añitos y luego se vuelve a Holanda. Así que, no sé, me sorprende que el Compos tuviera ojeadores en Holanda, la liga holandesa. Biedma jugaba en el NEC Nijmegen, nombrazo de equipo, por cierto, Eh, y estuvo en el Compos y luego se volvió a Holanda, Ujú. al Roosendaal. Y el pobre Punk, que no sé si lo tenéis en vuestros recuerdos, No, me acuerdo muy poco de Yo, esto. yo sí, yo sí, y te voy a contar una era cosa. del Utrecht, venía del Utrecht y volvió al Utrecht. Pues te voy a contar una cosa Anda. sobre René Ponk, que he buscado esta tarde sabiendo que ibas a hablar de él, a ver si encontraba, y lo he encontrado en el Twitter de nuestro amigo Mosquera, @Renaldiños, porque yo recordaba un reportaje fotográfico en Marca de este señor cuando llegó a la liga. Y entonces resulta que se enfrentaba ese día contra el Atlético de Madrid, cuyo delantero centro era Cristian Vieri. Entonces en Marca hicieron un reportaje doble. Por un lado Vieri, por otro Pong, pero en portada de Marca, ¿eh? O sea, Pong fue una portada de Marca un día. El titular era Doctor Gol, y era Vieri, contra Pong, James Pong. Lo No. vistieron al amigo Pong, lo vistieron con camisa blanca, pajarita negra y una pistola, así con la pose típica de 007. Y el Doctor Gol, que era Vieri, lo pusieron con un serrucho en un poste, o sea, como cerrando el poste. Y debía llover aquel día en Madrid porque lleva un paraguas negro. O sea, es que afea un poco el reportaje, ¿no? Es un Cuando las poco cosas se como, hacen bien. como Pong muy bien caracterizado y Vieri, pues de Oh, aquella manera, ¿no? Como le pudieron coger ese día. me recuerda a las películas de James Tont. No sé si Lando Buscema, el actor italiano, era James Tont, que era una parodia de Sí, las de James Bond. Y hay una que es James Tont, Operación Due. sí. No sé, pero James Tont, pero es que Punk ni siquiera recuerda a Bond. Es que Sí, Además se sí. llamaba René Pong, o sea, no era Claro, James claro, Pong claro. ni nada de esto, ¿no? Y hay un destacado aquí de este reportaje fotográfico en el que dice el señor Pong: Vieri es un peligro para mí, pero yo puedo serlo para él. Tengo mis armas. Y sale con la pistola, insisto. Muy buen y tú te reportaje de estos que acordabas de eso. lamentan los periodistas que ya no se pueden hacer. Y tú te acordabas de eso, tío. Y yo me acordaba del titular de James Pong, porque recuerdo de leer el Marca con mis amigos y de cada vez que se hablaba del Compostela o de tal, pues nos acordábamos del reportaje de René Pong. Y Perdón, Mosquera resulta que lo puso en Twitter un día y lo he encontrado en su cuenta. Sí, sí, perdón, Miguel. Aquí, solo por este recuerdo, tengo que recordar a un profesor, porque además acaba de fallecer, un sí. catedrático de la Universidad de Navarra de Teoría de la Comunicación, que Esteban López Escobar, que lo saqué una vez en un artículo de las porque nos llamaba a los alumnos, y sobre todo los que estábamos ahí en primeras filas y tal, hablaban mucho de fútbol y tal, nos oía, y nos llamaba eruditos de lo banal. Ah, yo creo que alguna vez lo has contado, sí, sí. Son ustedes unos eruditos de lo banal. Dice, ¿por qué se acuerdan ustedes del portero del Compostela y no Sí, sé qué? Y no se acuerdan de las teorías de Coseriu, McLuhan y todos sí, esos. y de Fatorello, Él sí, lo sí. decía como con pena, ¿no? Como diciéndolo, Claro. Ya. lo mismito. Lo Pues, mismito es, ¿no? Acordarse de esa portada de Marca que de las teorías de claro. Coserio. Las tonterías esas de Fatorello y tal. Además, yo no me acuerdo del portero, yo me acuerdo del reportaje fotográfico. Ah, Claro, de acordarse del portero es relativamente fácil. Pero lo que me marcó fue lo otro. Por cierto, 3-1 ganó el Atlético de Madrid aquel partido y no marcó Vieri, ¿eh? Vaya, hombre.
No marcó el capo Canonieri. Marcaron Aguilera, Bogdanovic y Milinko Pantic de penalti y Lugo Pérez para el Compostela. 3-1. Bueno, mi último jugador, la verdad no sé por qué lo he escogido. Es que me ha llamado la atención que en el Real Murcia jugara un Van Dijk, que creo que hemos hablado aquí alguna vez de él. ¿Os suena? ¿Es posible que alguno de vosotros lo hayáis sacado alguna vez? ¿Al Van Dijk del Murcia? O igual ¿No? Oliva o Yayo. Pues no, entonces lo habré oído en otro sitio. Bueno, este señor, según algunas fichas, se llama Dirk Van Dyke y según otras se llama Dick Van Dyke, como el actor de Mary Poppins. Hombre, Ah, Claro, por eso me ha gustado mucho de traerlo Por aquí, eso Ginador. no por Virgil Van Dyke, sino por Dick Van Dyke, Van Dijk. que no sé si saben ustedes que sigue vivo. Sí, Tienen 180 años. 99 años tiene. Sí. hace Sí, mucho hice un vídeo con la gente de Coldplay, fascinante, que bailaba unos números de Mary Poppins. Pero estoy hablando de hace 2 o 3 meses, sí, espectacular. sí sale periódicamente. Ha salido en alguna película en esta de Noche en el Museo, ¿no? Con Ben Qué Stiller buena. y tal. Y entonces es un personajazo, Dick Van Sí, Dyke. sí, sí, sí. No quisiera yo que fuera víctima de la maldición de saber y empatar, pero hombre, estamos nombrando a un señor de 99 años que nos tendrá que dejar más pronto que tarde. O sea, la gente, si eso sucede, que no nos lo eche en cara a nosotros, ¿no? Pues resulta que este Van Dyke, que era del Ajax que ganó o sea, él tiene 2 Copas de Europa con el Ajax, del equipo de Johan Cruyff, delantero que incluso marcó en una de las 2 finales, llegó a marcar un gol. Y que luego se fue al Niza, no debía de ser tampoco, voy a decir una cosa, tampoco debía de ser un jugador como para que el Ajax Ya, tuviera que retenerlo en nómina, ¿no? Porque se fue al ya. Niza y luego de repente con 28 años acaba en el Murcia, en el Real Murcia, temporada 74-75 y marca 4 goles, pero bueno, dos de ellos de penalti. Y por lo que he podido ver por ahí, pues los aficionados del Murcia tampoco lo recuerdan como si Ya. fuera, pues eso, el paso de Rijkaard por Zaragoza o algo así. Nada, 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 nada de esto. Pero bueno, tenía la esperanza de que me contarais algo más de este señor, pero ya veo que me equivoqué. Nada. Pensaba que se había hablado aquí de Van Dijk. No. Pues no, bueno, pues nada, pues ya lo nombro yo y cada uno que investigue un poquito El de y, Soñador. y que aprenda un poquito más sobre él. Que falleció, por cierto, falleció con 51 años en el año 97 y también como dato muy interesante es de la localidad de Gouda. Unos ¿Qué es eso? quesos Hombre. excelentes, Sí. excelente. Para que luego digan que no se No, aprende no, con no. este programa, Le damos a todo, ¿eh? ¿verdad? Bueno, Perdón, no puedo evitar un chiste que muy de nuestro compañero Enrique Ballester, sí. que además en el Castellón hay un jugador que es de Albal. Ah, sí, sí, de Albal. ¿Ha hecho el chiste él, Enrique? Seguramente sí, ¿no? Pues Es no, de no, un no pueblo que sé. se llama Albal, Sí, sí, pero claro, sí. tú lo Inauguró una dices estación, así, el de recientemente Albal inauguró una nueva estación de ferrocarril. en Albal, Albal. Pues correcto. bueno, el Es de de papel Albal. de Albal, de Albal. Que hablando de Enrique Ballester, que no sé si lo hizo él el chiste en público, el entrenador del Valencia actual, Corberán, pero no convencerán. Joder, Es muy durísimo. bueno ese. Corberán Granada, gran equipo. Corberán Granada, sí, sí. En fin, bueno, hemos llegado al final de la tercera ronda, es el momento más esperado, el momento en el que Patch nos da a conocer las imágenes que hoy poblan su rosco. Adelante, Patch. Vamos allá. Centro Rosco hoy, creo que indiscutido, claramente, ¿no? Debut histórico de Pablo Maffeo en la Kings League. Sí. Tratado así por todos los periódicos, todo el mundo poniendo debut histórico, que tócate los cojones, Ah, no, decir pero no me debut estás histórico. vacilando. No, no, tío, ¿En en serio muchos lo han puesto? periódicos. Busca en el mundo deportivo, en marca, debut histórico. Ya. Bueno, Por cierto, Patch, aprovecho para felicitarte
porque he pasado unas semanas un poco malas pensando que el crítico absurdo había pasado a mejor vida Sí, y esta semana ya lo volví a recibir en mi correo sí. puntualmente. Bueno, puntualmente no, pero o sea que mantienes el proyecto, ¿no? Sí, pasa que, bueno, han sido semanas de complicaciones físico-psicológicas y no ha sido Ya, posible. ya. Bueno, Sí, pero ahí estamos. pues nada, celebramos que esté Gracias. superado ese momento. Muchas gracias. Luego, ya lo hemos comentado, pero tengo aquí, por supuesto, a Batalla, que Sí, aparte que me parece un porterazo atómico, muy esto de bueno, ¿eh? pararse el Panenka y decirle a Jordán, no, A lo de Kembe no, Mutombo, querido, ¿eh? te equivocaste, te equivocaste. Me parece mitiquísima. Que también, ¿qué estaría pasando por la cabeza de Jordán, no? Que te estás jugando la vida, tío, Sí. y decides tirarte un Panenka ahí. Que, Por cierto, Álvaro Benito Sí, sí, va a comentar eso. lo ha Y defendido. ¿Lo ahora has visto tú comentamos. también? ¿Ah, sí? Sí, ¿Por sí, qué? no, le escuché en la radio, ya le escuché en la radio. No, le escuché con Juanma Castaño, ¿no? Y en el programa de Puede Los ser. Es Goles que de yo lo he visto en el domingo. día después, Y hoy en el día también. después lo ha repetido. Lo ha dicho Sí. 2 veces. Cuenta, cuenta, Pues eso, cuenta. que él no comparte las críticas a Joan Jordán, que cree que es una forma tan válida como cualquier otra de tirar el penalti, que si lo hubiera mandado a las nubes tratando de ajustarlo en la escuadra, nadie le diría nada, cosa que tampoco es cierta, porque Claro. vimos a Vinicius recientemente que lo mandó al Meteosat y evidentemente recibió sus críticas. Pero yo es que no entiendo, porque si tú chutas fuerte, Carleto, el portero a lo mejor te la adivina, pero quizás eso no sea suficiente para pararlo. Pero como te Pero, adivinen el Panenka, es 100% de que fallas. con perdón, voy a ir más allá. A ver, si tú quieres tirar un penalti Panenka, adelante, lo tiró Mbappé el otro día, lo metió, perfecto. Pero si el encargado de tirar los penaltis en tu equipo es Joan Jordán, que es un futbolista que tiene un golpeo de balón primoroso, supongo que los tira porque tiene un golpeo de balón primoroso. Mm, Si no utiliza esa suerte, que es decir, su especialidad, está pervirtiendo la razón por la que tira los penaltis. ya, Está haciendo Correcto. otra cosa completamente diferente. Con lo cual, para tirarlos así, a lo mejor el mejor del Alavés es, no sé, el que no nadie se sé, espera que lo vaya a tirar así, ¿no? ¿no? Es otro. Mm, Sí, quiero decir que cuando el sí. entrenador se enfada, cuando todos decimos qué barbaridad hace, es porque Joan Jordan tira muy bien los penaltis fuerte, porque tiene un golpeo sensacional. Mm, Si los tira, si va a tirar un penalti Vinicius en el Madrid, pues fíjate, a lo mejor es que lo tira mejor haciendo esa tontería que chutando normal, porque chuta fatal. chuta fatal, sí. Vinicius no sabe golpear el balón bien, con Mm, lo cual si lo tira haciendo el Moñas, pues igual mejor. ya, Vale, ese es su papel. Pero Joan Jordan, si tira los penaltis es porque los tira de una manera. Si cambia y hace una cosa rara, pues se le podrá criticar que hace una cosa rara. Esa es la lógica interna mm, de criticar. No tanto porque los tire haciendo Panenka. A Ramos no se le criticaba ya haciendo Panenka, porque lo hacía cada 3 penaltis, lo tiraba Panenka, ya, ¿no? mm. No sé. Entendiendo lo que explica Álvaro, creo que se está pasando de, bueno, de, de buenista, De guay, ya está. sí, de buenista, y De buenísimo. gustándome y estando casi siempre de acuerdo con él, Mm, pero aquí no lo veo. Se le puede criticar, claro que se le puede criticar, como ha hecho Patch ahora de forma natural. Juan mm. Jordán, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Dicho lo cual, ¿De nos ha qué venido vas, de puta Jordán? ¿De qué madre. vas? Dicho lo cual, al español le vino de puta madre. Pues sí. Tengo Adelante. otro de Alavés. ¿Vosotros sabéis quién es Carlos Martín? Carlos Martín. No me viene nada por Carlos Martín. ¿Es un jugador del Alavés? Sí. No lo conozco. Bueno, el año pasado la cantera de Atleti hizo una temporada muy buena el año pasado en el Mirandés, metió 15 goles. Vale. Y es un buen delantero, empezó un buen delantero. Pero aquí mi cuñado le han hecho una entrevista y ha dicho que antes de fichar por el Madrid se retiraría del fútbol. 20 partidos con el Alavés en primera, 2 goles. Ay. Enhorabuena, Carlos. Bueno, al que, no, Lo oí, yo lo escuché, sí. Bri- al que de- lamentablemente no puedo darle miras brindis enhorabuena. al sol, miras brindis al sol en la espasa y sale él.
Claro, tío, es que al que lamentablemente no puedo darle enhorabuena esa Manu Molina, no sé si lo habéis visto, el gol que se mete es Ah, un sí, vaya golazo gol del metimos, Málaga, ¿eh? el gol por la escuadra que se mete en propia meta, último minuto para perder el partido, o sea, me parece el dramón eso, el dramón. Sí, sí. Porque Victoria del además sí, Oviedo de Belko Paunovic en su debut. correcto. ¿Estás contento con el cambio, Miguel? Tú como fan acérrimo. Hasta que no vea un poquito más la idea que trae Belko, no. Ujú. Porque no estoy de acuerdo con la destitución de Calleja, ¿eh? Ah, no. No. Vaya. Pero La bueno, idea de pero Belko, no tengo nada contra Belko, es un hombre de la casa. Eh, Es el nombre de la casa, Belko. me atendió para. ¿De qué casa? Me la atendió casa, para, parecía un buen fichaje en su día, muy amable, o sea que espero que le vaya muy bien. Pues yo espero también que le vaya muy bien a otra persona que está ocupando el ángulo superior izquierdo del rosco, que es... eh, no, me gustaría a mí hablar con el genio del marketing de Adidas, que ha decidido que sea Raúl González la imagen de una colección retro del Mundial Madre mía. 2006 que han sacado. Sí, Eh, no el sé, gol a Túnez. ¿eh? El gol a Túnez. Sí, claro. sí, sí, pero El que Stuttgart. es que tenéis que ver las fotos, ¿eh? O sea, le falta poner abajo en todas las fotos hashtag perezón. Es increíble, amigos, increíble. O Sí, sea, bueno, entiendo que las acciones de Adidas deben estar cayendo rollo Tesla en este sí. momento. O sea que- Y luego ya para terminar tengo tres noticias, bueno, tres noticias no, tengo dos noticias y una celebración, la celebración, por supuesto, de don Cecilio Waterman, eh, delantero de Panamá que metió un gol y se fue a celebrarlo con Henry, que estaba ahí comentando gratis y le dijo, eres mi ídolo, eres mi ídolo. Que ya es que te llamas Cecilio Waterman, tienes mucho avanzado. Le llaman Aquaman, que es un concepto buenísimo. Sí. Y no contento con esto, juega en el Coquimbo Unido de la Primera División chilena, amigos. O sea Equipo de que Feliz lo tiene Coquí. todo. Lo tiene, Ah, lo tiene todo. Y luego, como El micro, noticias, Patch, el micro. se ha ido. Que estás desapareciendo de pantalla, te estás esquinando ahí. Estás yendo. Perdón, y luego como noticias tengo que don Jens de Boer, eh, guardaballas del conjunto, guardaballas holandés de 2 metros 2 centímetros del Sí. conjunto Bryne de la Elite Serie en Noruega, aquí le damos a todo, Mm. ha sido nombrado MVP, primera jornada del Campeonato de Liga, MVP en el partido contra el Bodo Glimt y como premio ha recibido 3 hueveras gigantes con 120 huevos por ser MVP del partido. A mí me parece excepcional. Sí. Pues que. Me parece muy Eso es merecido. como cuando le daban un chuletón, ¿no? A A Aldrich, ¿no? Aldrich. O a Atkinson, al chipirón Atkinson. Atkinson, sí. 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 Pero 120 huevos, o Ujú. sea, tampoco duran mucho los huevos. Ya, O bueno, sea, no en sé. unas semanas eso hay que consumirlo. Se lo tendrá que mandar a sus primos por valijas, los Sí, algo así. holandeses. Porque si no, eso se desperdicia. El Y Bodo Glimt. luego, y luego como último tema, me gustaría felicitar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, don David Aganzo, Sí. porque aparte de sumarse a rebufo a la campaña esta del Madrid de Sí. no jugamos en 72 horas, no jugamos, no jugamos. Es que pues, igual se podrían haber sumado antes, me parece, pero bueno. Sí. Lo que sí que me parece es que Aganzo está en los temas que realmente importan y ha firmado un contrato de patrocinio para la AFE con Svensson, Ah, preocupándose de la salud capilar de sus afiliados y yo creo que no hay mejor tema en el que invertir tiempo y dinero que en el pelo. ujú. Muy bien, eso es lo que. Afiliados y afiliadas. Correcto. Pues, se pueden anunciar en el podcast de Ricardo Rossetti también, el pelao, ¿no? Esto es lo que llevaban Julio Salinas y Alfonso en su día, es Benson, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, sí. Yo no he ido nunca, ¿eh? Pero sí, sí os he contado que fui una vez que mi madre me hizo ir a un médico especialista en esto, os lo he contado, ¿no? Sí, no sé si lo has contado en el programa,
Pero ten en cuenta que esto igual lo has contado hace 4 años y lo puedes volver a contar. Bueno, neto, que mi madre me hizo ir a un médico tal famosísimo, tal no sé qué, y entonces yo me quedo mirando al médico así y digo, pero este lleva peluquín. Sí, sí, sí. O sea, pero os lo juro, o sea, llevaba un entretejido muy bien entretejido, pero llevaba peluquín. Y yo decía, ¿qué coño? Y me decía, no, pero te vamos a inyectar unas vitaminas. ¿Qué coño vitaminas? Si te has puesto ahí una mofeta en... No flipo. Total, que no cuajó, ¿no? No, bajo el sistema no. Pero sí que me hizo ir mi madre y me daban unos masajes, ¿sabes? Masajes y no sé qué, y me inyectaron vitaminas, no sé qué cojones, tío. Pero yo es que le decía, pero mamá, pero es que no ves que lleva peluquín. Sí, me ha parecido un poco raro, como un poco raro, que lleva un pelucón. Pero bueno, uno por contentar a su madre.